Los españoles y las españolas tienen un magnífico presidente del Gobierno. Y para que esta situación no influya, le he comunicado al presidente del Gobierno mi dimisión como ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Muy buenas noches, bienvenidos a esta previa del Gato al Agua. Se acabó. Un nuevo ministro del Gobierno de Pedro Sánchez que se va, que dimite. El segundo, por cierto, en 100 días. Al ritmo que va a batir todos los récords. Hoy ha sido el turno de la titular de Sanidad, Carmen Montón, quien tras conocerse las irregularidades sobre el máster que cursó en la universidad, ha decidido irse. Van a escuchar su comparecencia íntegra. Ha recordado todo lo que ha hecho en estos 100 días, como recuperar la sanidad universal y muchísimas otras cosas. Dice que se va orgullosa, que Pedro Sánchez es un fantástico presidente y que, entre otras cosas, da un paso al lado para evitar perjudicarle por el escándalo de su máster. Se sospecha que Montón no cursó el máster, que recibió trato de favor, que no acudió a clases cuando debería haberlo hecho, ya que la normativa de aquella época así lo exigía, que podría haber copiado parte de su trabajo, que copió parte de su trabajo, que lo plagió, que sus notas fueron manipuladas y un montón más de irregularidades. Llama la atención su dimisión si atendemos a lo que, ojo, un par de horas antes, quizá un poco más, 3 horas antes, a las 5 de la tarde, decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la dimisión de su ministra. Revertir los recortes en la sanidad pública, recuperar y avanzar en derechos vinculados con la sanidad pública y, por tanto, lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un extraordinario trabajo y que lo va a seguir haciendo. Bueno, uno de los rumores más extendidos es que el PSOE ha dejado caer a Montón, finalmente, para quizá presionar a Pablo Casado y al Partido Popular. El mensaje sería claro. El código ético del PSOE está a este nivel. ¿Dónde está el del PP, que mantiene a su presidente en el cargo? Nos preguntaremos, por tanto, si hay algún tipo de similitud y diferencia entre un caso y otro. Pero ya les adelanto que una es clamorosa, una diferencia. Montón habría plagiado gran parte de su trabajo de fin de máster. Calcó, copió, plagió, utilicen el verbo que quieran, de otros trabajos sobre la materia que circulaban por Internet, de Wikipedia, y le han pillado. Por eso se negó en el día o esta mañana a entregar el tan ansiado trabajo a los periodistas cuando le preguntaban si una periodista, Pepa Bueno, creo en la SER, le preguntaba, ¿nos deja fotocopiarlo? Y dice, no, le dejo que lo vea, pero no fotocopiar. Y eso, lo de copiar, que le hayan pillado, vaya, ha sido definitivo en su adiós. Y más allá del caso concreto de Montón, de Cifuentes, vamos a reflexionar sobre la Universidad Española y los enchufismos, digamos, que se están demostrando que ha habido, quién sabe si lo sigue habiendo, con algunos políticos de nuestro país. No todos, con algunos. Interesante debate. Enseguida nos vamos en directo hasta el Ministerio de Sanidad, ya que ahí está nuestra compañera Cristina Ramos. Antes les presento a la mesa que nos acompaña esta noche en el Gato al Agua. Está con nosotros Alberto Sotillos, a quien ya saludamos. Alberto, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros en el Gato. Javier Ortega es el secretario general de Vox, a quien ya saludamos. Señor Ortega, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en el Gato. Debuta en esta nueva temporada de El Gato al Agua, y yo que me alegro, Miguel Alba, que es director del periódico Voz Populi. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en el Gato. También está Juan Arza, recién llegado de Barcelona. Juan, buenas noches, buena nit. Buena nit. En un día importante como ha sido hoy de la Diada, de la que también vamos a hablar a partir de las 10 de la noche. Bueno, otro debut en el Gato, que le hemos entrevistado en varias ocasiones, pero yo me alegro. José Ra, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal estáis? Gracias por estar Encantado. en el Gato en nuestra mesa. Encantado. Y un clásico, o no, también debuta con espíritu nuevo, porque le veo con espíritu nuevo, con nuevo aire en el Gato. Yo no sé ya qué temporada es, Alejo Vidal-Quadras. Buenas noches. Todas. Todas, ¿no? Desde el decir, comienzo, yo ¿no? Estuve en la sesión, en la primera sesión del Gato Nilo Tempore. O sea, es decir, que podemos decir la 12ª o 13ª temporada de Alejo Vidal-Quadras en el Gato. Bueno, Alejo, gracias por estar un año más con nosotros. ¿Podemos ir hasta el Ministerio de Sanidad? Enseguida iremos hasta ahí. Ronda de titulares, noticias que destacan nuestros analistas de esta noche, qué les ha llamado más atención y por dónde, digamos, lo han enfocado, lo han titulado. Empezamos por ti, Alberto, si te parece. Bueno, yo lo había centrado en Cataluña, pero claro, estas cosas cambian, pero si hablamos de Cataluña diría que es la reducción al absurdo, pero si hablamos de Carmen Montón diría, como han dicho algunos, Casado, sal que calientas, o calienta que sales, más bien.
haría eso y creo que ahora lo debatiremos en profundidad. ¿Crees que hace bien Montón? ¿Hay motivos suficientes para que dimita? Yo creo que hay una parte, o sea, es injusto, creo que todo esta cosa de los máster es bastante injusto respecto a que las responsabilidades políticas de ahora no tienen nada que ver, pero como efectivamente el listón se ha puesto muy alto y es algo que tenemos que agradecer. Yo recuerdo que antes veíamos internacionalmente, siempre leíamos dimite un ministro británico por haber plagiado su tesis y decíamos, qué envidia. Pues bueno, pues al final acaba llegando, yo creo que en vez de decir que qué vergüenza que al gobierno le dimitan, sino que bien, que por fin tenemos un nivel de exigencia tal que hacemos que los ministros puedan caer por estas cosas. Por eso señalo que el líder de la oposición está en las mismas, y más con este ejemplo dado. ¿Que tiene que dimitir? Evidentemente, porque el listón lo han puesto ellos mismos, y si tú pones el listón en 10 y se quedas 9,95, 9,95 está muy bien, pero no es un 10. Efectivamente, es el listón de esa supuesta ejemplaridad, de esa ética del Partido Socialista. En fin, hablaremos de todo ello. Gracias, Alberto. Javier Ortega, su titular, noticia que destacaría del día de hoy y qué interpretación hace de la misma. Pues lo que debería ser y no es la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, por haber dicho que Cataluña es una nación y haber dicho que preferiría que los políticos, como dice él, los presos políticos, los que no son otra cosa que golpistas, estuvieran en la calle, aunque fuera con una medida de libertad condicional. Porque el listón del que estamos hablando es un listón verdaderamente irrisorio. Si el nivel de la política es que quien dimite es una ministra de Sanidad por una cuestión de unos plagios, y tenemos que tener en el gobierno de la nación de España, del Reino de España, a un ministro de Asuntos Exteriores que se pone del lado de los golpistas, el nivel es de subsuelo. Así que creo que el titular debería ser: dimite o es cesado de inmediato el ministro Borrell, por traidor y por ser absolutamente desleal a lo que significa ser el ministro de Relaciones Exteriores de España. Interesante la reflexión de Javier Ortega. Ya les digo, lo escucharemos a partir de las 10, que el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho en una televisión británica, después lo ha ratificado en el Parlamento Europeo, eso de que Cataluña, le han preguntado, ¿es una región o una nación a su juicio? Y él inequívocamente ha dicho que es una nación, y después le ha dicho que si por él fuera, él preferiría que los políticos que están en la cárcel por haberse saltado la ley, por haber dado ese golpe de Estado el año pasado, que él preferiría que, digamos, tuvieran otras medidas cautelares y que estuvieran en la calle. Le escucharemos de viva voz a partir de las 10 al ministro Borrell. Miguel, tu titular, noticia del día. Pues para mí la noticia del día sin duda es no solo la dimisión de la ministra, sino para mí es 2 dimisiones en 100 días y quizá quien se debería empezar a plantear la dimisión es el presidente del gobierno, porque hoy hemos vivido otra de esas situaciones kafkianas que desgraciadamente las vamos viendo todos los días, porque todos los días el gobierno se encarga de generar su propio incendio que no sabe cómo apagarlo. Y a mí me parece bastante sorprendente de todo este caso, que tendremos tiempo de analizarlo, pero este caso lo destapa un medio supuestamente afín al gobierno. El primer día, es decir, ayer, el gobierno no hace ningún tipo, no se pronuncia sobre la defensa o no de la ministra. De hecho, las respuestas de Moncloa son muy tibias. Hoy, esta mañana, rematan a la ministra con la entrevista en otro medio afín del gobierno, en la cadena SER. A las 2 horas, en el patio del Congreso, Ábalos empieza a lanzar mensajes de estamos con la ministra. Por la tarde, en la sesión de control al Senado, se encargan de comunicarnos a los periodistas que el presidente del gobierno va a hacer un canotazo para anunciar algo. Hombre, la lógica hubiera sido que hubieran cesado a la ministra, precisamente por lo que estamos hablando, porque hay mucho rum de que quizás esto es una operación orquestada para que Sánchez ceda un peón a cambio de obtener la cabeza de Pablo Casado. Sin embargo, el presidente del gobierno sale en una defensa en tromba de su ministra de Sanidad, dice que lo va a hacer muy bien, que sigue contando con ello, y a las 2 horas nos vuelve a sorprender el teléfono con una comparecencia urgente de la ministra en el ministerio que desde luego no podía ser para otra cosa que para presentar la dimisión. Entonces, ¿con qué versión del presidente del gobierno nos quedamos? ¿Por la que apoya a la ministra? La decisión la ha tomado la ministra, la han forzado. Yo creo
que el señor Sánchez mañana tiene que dar explicaciones sobre lo que ha pasado. Porque pues en Twitter ha reaccionado Pedro Sánchez a la dimisión. Dice: en 100 días al frente de Sanidad has recuperado la sanidad universal en nuestro país. Has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos. Gracias, Carmen Montón, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión valiente te honra. Gracias, Miguel, por este titular. Juan Arza, titular noticia que destacarías. Bueno, yo si tuviera que poner un titular a la jornada de hoy diría que el independentismo se crece ante un gobierno débil. Estamos viendo pues una diada en la que se va reduciendo paulatinamente el número de asistentes, un independentismo que tiene dificultades serias para seguir entusiasmando a su público, pero que sin embargo está pendiente de una esperanza, y que es la esperanza que le da a tener a un títere en la Moncloa. El gobierno Sánchez es la gran esperanza del independentismo catalán, y es la gran esperanza del independentismo catalán porque es un gobierno extremadamente débil, es un gobierno en el que han tenido que dimitir 2 ministros en 100 días, es un gobierno que no tiene un mínimo respaldo parlamentario para sacar adelante sus políticas, y es un gobierno que está dispuesto a prácticamente cualquier cosa con tal de continuar en el poder, en la esperanza de que el manejo del presupuesto del dinero público les permita ampliar un poco esos ridículos 80 y pico diputados que tiene. 84, ni más ni menos. Gracias, Juan. José Ramón García Hernández, su noticia, ¿cómo lo destacaría o cómo la enfocaría ese titular? Pues fíjate, aquí con tantos periodistas, y me voy a atrever yo a hacer un titular Atrévase, corto, ¿no? Por favor, diputado. 100 días de sainete que España no puede tolerar. ¿Y del que solo nos van a sacar los españoles? Elecciones ya. Porque yo estoy totalmente de acuerdo. La dimisión que falta es la de Borrell. Lo que ha dicho hoy es insostenible, y menos en un ministro de Asuntos Exteriores. Pero es que lo que acabamos de ver es que el nivel no lo están marcando ellos, el nivel lo está marcando Pedro Sánchez por debajo. Yo quiero ver la tesis doctoral de Pedro Sánchez. La única tesis doctoral en España que no se puede ver es la del presidente del gobierno. ¿Dónde está el nivel de ejemplaridad? Por más que le sacudan a Pablo Casado, ya le han sacudido, está en el Tribunal Supremo, ahí no van a llegar los otros. Y ese es el nivel de ejemplaridad. ¿Dónde está la tesis doctoral de Pedro Sánchez mientras está rompiendo la unidad de España y mientras ha metido a Venezuela en el gobierno? Muchísimas gracias, José Ramón. Diputado, Alejo Vidal Cuadras, noticia y titular. Bueno, mi titular también va sobre Borrell, porque yo cuando he leído esta noticia de que había hecho declaraciones a la BBC, he buscado el vídeo, ¿no? Para oír la literalidad. Sí, porque yo le conozco mucho y le tengo un aprecio personal, porque cuando él era presidente del Parlamento Europeo, yo en estos 2 años y medio fui el vicepresidente primero, entonces tenía con él una relación continua de trabajo del Parlamento y tal. Y ya digo, le tengo aprecio. Entonces, he sentido una profunda decepción, la verdad, una profundísima decepción. Él había sido uno de los arietes contra el separatismo. Publicó su libro Los cuentos y las cuentas de Cataluña. Es decir, había algunos debates suyos con independentistas, por ejemplo con Junqueras, antológicos, donde les había demolido. O sea, con datos. Con datos, con argumentos, o sea, que realmente era un auténtico puntal de la lucha contra el golpismo separatista desde el bando socialista, lo cual era estupendo para España, ¿no? Y de repente, cuando he visto esto, mi titular, el que he enviado, decía... Ahí lo vemos, Borrell es indigno para ser ministro del Reino de España. No, este no es mío. Es el mío. No, este es pues el venga, de... vamos a retirar este. A ver, ¿cuál es el de Alejo? Mucho cuidado, porque cada uno tiene su estilo literario. Es verdad. A ver, venga, que empezamos, Alejo. Dale, dilo rápidamente, por favor. Este es de Javier Ortega Smith. Yo no sé, no es mío. No, el mío era, si a Borrell le gustaría ver a los golpistas en libertad condicional, no cabe duda que desde que es ministro del gobierno Sánchez se le ha estropeado el gusto. Y lo dejamos ahí, Alejo, que es un titular. Así que con este titular que después Alejo nos desarrolla y nos amplía, si les parece, comenzamos.